¿Qué tal, estimados? Tenemos el siguiente ejercicio de magnitudes vectoriales método gráfico, ¿no? 2.47. Determine la magnitud de la fuerza A, que está en la gráfica, y su dirección θ, que está apoyada al eje Y, de manera que la fuerza resultante esté dirigida a lo largo del eje X positivo y tenga este valor. Entonces nos dice que la suma de estos dos vectores, FA y FB, tiene que dar una resultante tal que se acomode en el eje horizontal, ¿no? Entonces, fuerza aquí resultante de 1250 newtons. Para realizar este tipo de ejercicios con el método gráfico, nosotros tenemos que hacer un cambio de escala, porque no podemos dibujar 1250 newtons como 1250 centímetros. Entonces, vamos a hacer el cambio de escala aquí. Y vamos a decir que 100 newtons equivalgan a 1 centímetro en nuestra regla, ¿no? Entonces, estos 800 newtons van a equivaler a 8 centímetros y estos 1250 newtons van a equivaler a 12.5 centímetros. Lo único que estamos haciendo es dividir 800 entre 100 y 1250 entre 100 para tener las dimensiones en centímetros. Obviamente, si jugamos con estos valores, vamos a encontrar la fuerza, el valor de la fuerza A, con el que vamos a estirar el automóvil, en centímetros. Después lo multiplicaremos por 100 para encontrar su valor en newtons, ¿no? Muy bien, entonces ese es el ejercicio que nos da. Para realizar este tipo de ejercicios con el método gráfico, nosotros utilizamos instrumentos geométricos como ser la regla, el transportador y hasta el compás. Podemos utilizar también acá, ¿no? Entonces acá, vamos a ver, tenemos que hacer una suma. Pero antes de hacer la suma y el uso de las herramientas geométricas, vamos a primero realizar un análisis correcto del enunciado, ¿no? Nos dicen que la fuerza A sumada a la fuerza B, ¿sí? Fuerza más fuerza B, ambos son vectores, tienen que dar igual a la fuerza resultante. Eso es lo que nos dice el ejercicio. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Los datos que tenemos acá es el valor de la fuerza resultante. Miren, vamos a poner una tilde, ¿sí? Fuerza resultante tenemos. También tenemos la fuerza B, otra tilde. Queremos encontrar la fuerza. Entonces acá lo que tendríamos que hacer mejor es pasar esta fuerza B al otro extremo, ¿no? Si vamos a pasar la fuerza B al otro extremo, entonces vamos a tener que la fuerza A es igual a la fuerza resultante menos la fuerza B. Ahí está. Listo. Entonces aquí tenemos una resta, ¿no? De los datos que sí conocemos. Entonces fuerza A es igual a la fuerza resultante menos fuerza B. Muy bien, una vez obtenido esto, nosotros podemos graficar directamente, como también podemos realizar la anotación de los dos vectores, de la fuerza resultante y la fuerza B, en función de los datos que nos están dando. Si tú te das cuenta, aquí podemos trazar el eje cartesiano, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces la fuerza resultante son 1250 newtons, o mejor dicho, 12.5 centímetros, los cuales podemos realizar con la regla, ¿no? Entonces tendremos aquí con rojo, mantendremos el rojo de la resultante, 12.5 centímetros de forma horizontal, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, no se olviden, la flechita tiene que estar dentro de esos 12.5, entonces la resultante está así horizontal, centímetros en el eje X positivo, ¿no? Y tenemos este otro vector de 8 centímetros y 30 grados. Bueno, para graficar correctamente, nosotros deberemos colocar el transportador, marcar los 30 graditos primero, 10, 20, 30 graditos acá. Ahí está. Retiramos la regla.
Vamos a poner nuevamente en 0 acá. Ahí sería nuestro vector de la fuerza B, ¿no? Entonces aquí, ¿cuántos centímetros nos dice? 8 centímetros. Entonces hasta acá, hasta ahí. Muy bien. Retiramos la regla y tenemos aquí, dentro de la longitud, su cabecita del vector de la fuerza B, ¿no? Fuerza B igual a 8 centímetros. Muy bien. Una vez graficado esto, nosotros podemos representar estas dos magnitudes vectoriales tanto de forma polar como de forma cartesiana. ¿Qué significa eso? Vamos a representarla aquí polar y aquí al ladito cartesiano o rectangular, ¿no? Como conocemos, coordenadas rectangulares. Entonces, en coordenadas polares muy sencillo. Bueno, estamos jugando con la fuerza B y la fuerza resultante. Fuerza B sería ¿cuánto? ¿Cuánto tenemos de módulo, de tamaño del vector? Tenemos 8 centímetros de B y el ángulo de inclinación va a depender de estos 30 graditos que tenemos acá. Si aquí son 30 graditos, yo sé que dando una vuelta completa comenzando de acá, son 360 grados. Si le quitamos 30 a 360, vamos a tener justo en este punto 330 grados, ¿no? Entonces eso podemos representar con el compás acá. Entonces aquí tendríamos 330 grados de ángulo para nuestro vector F sub B, ¿no? Entonces ahí tendríamos 330 que los vamos a anotar aquí en el vector B. 330, ¿no? El 30 nada que ver. Lo que tenemos que medir es desde 0 hasta donde está el vector para su anotación en polar. Ahora, la fuerza resultante también podemos anotarla en polar y es mucho más sencillo. Son 12.5 centímetros de longitud, tamaño módulo del vector. Y el ángulo estaría apuntando a 360 o en su caso también podríamos anotar el 0 grados, ¿no? 0 grados o 360, daría lo mismo. Muy bien, en polar es muy sencillo, como les había dicho, porque tenemos los datos. Pero en coordenadas rectangulares, aquí es un poquito más complicado. Bueno, un poquito más analizado, se le puede decir. Tenemos que tener un poco más de cuidado para anotar, porque tenemos que anotar signos también. Entonces, FB, el vector FB será entonces en sus componentes. Tendría que cerrar acá el rectángulo desde su punta, forma vertical y horizontal, para saber con la regla, para medir con la regla, cuántos son sus valores. En este caso tenemos 7 horizontal, 7 horizontal y vertical sería ¿cuánto? Un 4 horizontal, 7 y 4. Entonces aquí podemos anotar, fíjense, 7 centímetros en I, 7 horizontales en I y 4 verticales en J para el vector B, ¿no? Entonces, como está hacia la derecha, positivo, más 7 y 2 puntos, y como está debajo del 0, entonces menos 4 J, ¿no? Entonces tenemos vertical 0. Podemos graficar incluso las flechas hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Juntamente con el vector. Entonces acá representaremos también los signos para que no nos identifiquemos muy bien. Más 7 centímetros en I y menos 4 centímetros en J, ¿no? Para el vector resultante es mucho más sencillo, porque acá tenemos nosotros solamente un componente y el otro es 0. Uno de los componentes con valor numérico, que sería los 12.5 más 12.5 en el eje X, en Y, y 0 en J, ¿no? Muy bien, la suma acá, la suma podemos realizarla muy fácilmente acá podemos realizar, bueno, en sí tendríamos que hacer la resta, ¿no? Si se dan cuenta, en este caso tendríamos que hacer la resta, FR menos FB, entonces tendríamos que cambiar de signo FB, ¿no? Para restar, pero hasta aquí.
son sus representaciones polar y rectangular de los dos vectores que nos van a servir para encontrar el A, que es el que nos piden, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Cómo encontramos el A? Vamos a restar. Entonces, para eso voy a copiar esto de las coordenadas rectangulares y esto. Muy bien. Acá, como habíamos dicho anteriormente, tenemos que hacer esta operación y aquí están sus coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a acomodar bien los vectores. Primero, FR, entonces es más 12.5 en I y 0 en J. Perfecto. Y B es negativo menos el valor de FB, de la fuerza en B, que va a ser igual a, cambiando de signo, más 7 a menos 7 y menos 4 a más 4J. Ahí vamos a poner sus signos con color distinto para que se note cómo vamos cambiando. Una vez realizado eso, podemos hacer la suma directa, siempre, para encontrar el FA, ¿no? Lo que nos dice. Muy bien, FA. X con X y Y con Y. Entonces aquí vamos a tener el valor de 5.5 positivo en Y y en J 4J, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el valor de la fuerza A, podemos graficarlo. Para graficarlo nosotros vamos a buscar siempre el eje cartesiano. Ahí tenemos el eje cartesiano. Entonces estos valores podemos graficarlos como 5.5 en Y positivo. Entonces necesitamos la regla. Y el transportador, ¿no? Muy bien. Entonces nos dice un valor de 5.5 en Y. Perfecto, entonces 5.5 hasta acá en Y y en J 4, ¿no? Acá. Entonces tenemos los dos vectores. Perfecto, este sería su componente en Y, 4J positivo, más Y, y aquí sería más 5.5 en Y, en X positivo. Muy bien, lo que debemos hacer acá es cerrar en un rectangulito, ahí está, muy bien, y graficar el vector A, ¿no? Sí. Muy bien. Listo. Entonces, este es FA. Ese es el vector FA, el cual para saber su tamaño podemos medirlo. Ahí está. Vamos a tener un valor de vamos a ver, en 0. Acomodar muy bien la regla para medir. Ahí estamos en 0 y arriba tenemos un valor de 6.8, ¿no? Entonces, coordenadas rectangulares, estas son sus coordenadas rectangulares y eso vamos a convertir en coordenadas polares. Vamos a mover un poquito. Entonces, FA va a ser igual a 6.8 centímetros y el ángulo vamos a medir con el transportador. Ahí está. Vamos a ser bastante precisos. Bien. ¿Cuántos grados serían? 35, 36 grados, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar, partiendo del 0 grados, 36 grados, ¿no? 36. Entonces, el ángulo que nosotros tenemos acá
que generalmente se conoce como una letra griega, alfa, beta, que en nuestro caso es 36 grados. Entonces estas son sus coordenadas polares. Entonces, coordenadas polares, coordenadas rectangulares, ¿no? Muy bien, ¿para qué nos sirve esto? Regresemos un poco acá. En el ejercicio nos pedía saber el ángulo y la fuerza que tiene A, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es un poquito en el caso de la magnitud, hacer un cambio de escala, ¿no? Que 100 newtons equivalgan a 1 centímetro. Entonces, aquí 12.5 centímetros y aquí 8. Para saber A, hemos pasado B al otro extremo de la igualdad, ¿sí? El negativo, y ahí hemos encontrado que se resta, ¿no? Entonces, primero hemos anotado, obviamente, los dos vectores que necesitamos, tanto B y la resultante, en polares y rectangulares, para hacer la resta correspondiente acá. Entonces, en la resta, el B cambia de signo. Entonces, hacemos la operación, graficamos el vector y vamos a poner nuevamente a su cambio, a su escala original. Habíamos dicho que en la escala 100 newtons equivalen a 1 centímetro, ¿no? Entonces aquí, ¿cuántos centímetros tenemos? Bueno, para A tenemos, para el vector A tenemos 6.8 centímetros, que multiplicados por 100 serían 680 newtons de fuerza, ¿no? Y el ángulo sigue siendo 36, a pesar de que nos pedían el ángulo de arriba, ¿no? El ángulo θ. Pues como tenemos de 0 a 90 grados acá, pues podemos encontrar el ángulo restando 90 grados, ¿no? Entonces θ va a ser 90 menos 36, el ángulo que nos piden en realidad, siempre con letras griegas, y el ángulo sería 54 grados. Muy bien, entonces habríamos encontrado la respuesta, que son 680 newtons de fuerza con 54 grados para los datos que nos dan, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a resolver el 2.48. Nos piden determinar la magnitud y la dirección medida en sentido contrario de las manecillas del reloj desde el eje X positivo, ¿no? Tenemos aquí el eje X positivo de la fuerza resultante que actúa sobre el anillo que está estirando el auto por medio de las dos cuerdas. Si en ese punto, si la fuerza A nos da el valor de la fuerza, podemos reemplazar aquí A, que dice que son 750 newtons, y el valor del ángulo, que aquí nos dicen que son 45 grados. Muy bien, para sumar estos dos vectores y calcular la fuerza resultante, que sería la suma de A más B, lo que nosotros tenemos que hacer para hacer método gráfico de estos dos vectores, hacer un cambio de escala. Entonces, escala, vamos a poner 100 newtons igual a 1 centímetro. Muy bien, entonces si 100 newtons es igual a 1 centímetro, graficamos como siempre nosotros en el eje cartesiano. Tenemos que acostumbrarnos a utilizar el eje cartesiano, porque en física siempre vamos a realizarlo, ¿no? Siempre que tengamos ejercicios en un plano, en 2 dimensiones. Ahí tenemos los instrumentos geométricos que nos van a ayudar a graficar los vectores para hacer la anotación tanto en polar como en cartesiano. Coordenadas polares y rectangulares también se les llama, ¿no? Cartesianos o rectangulares. Entonces acá, a ver, vamos a dibujar el vector A sabiendo que tiene 45 grados con el eje vertical. Entonces vamos a poner acá 45 grados serían medidos tanto desde el eje 0 para arriba como para abajo, que 45 es la mitad de 90. Si nosotros tenemos acá 0 grados y aquí tenemos 90 grados, entonces la mitad va a ser 45, ¿no? Aquí. Muy bien, una vez marcado, nosotros un poquito más abajo, que venga esto, vamos con la regla, vamos a girar hasta esos 45 grados
para dibujar los 750 newtons. Ahora, si hemos dicho 100 newtons un centímetro, tendríamos que dividir estos 750 entre 100, serían 7.5 centímetros, ¿no? Muy bien, lo mismo acá, 800 newtons entre 100 serían 8 centímetros. Muy bien, entonces 7 centímetros para el vector A. Vamos a venir desde acá, 7.5 serían justamente ahí. Muy bien, lo mismo hacemos con el otro vector que está a 30 graditos. Vamos a girar el transportador y vamos a medir 30 graditos. Entonces aquí marcamos, aquí serían 30 graditos, ¿no? En 150 para los 180 o restando de 10 en 10 en el cuadro. Muy bien, entonces giramos la regla justa en la marca y trazamos 8 centímetros, ¿no? Perfecto, entonces ya tenemos nuestros dos vectores. Tenemos que complementar la gráfica con sus flechitas. No pasarnos porque es un método muy específico, ¿no? Entonces aquí tenemos FA igual a 7.5 centímetros, vamos a jugar con los centímetros, ya no con los newtons, y FB que son 8 centímetros. Muy bien, ahora nosotros vamos a convertir esto en coordenadas rectangulares. Para convertir en coordenadas rectangulares debemos cerrar los rectangulitos. Estoy haciendo una serie de arreglos para que podamos cerrar. Entonces aquí cerramos horizontal y vertical, aquí también, ¿no? Horizontal y vertical. Una vez cerrados podemos medir acá tanto horizontal y vertical para los dos vectores, ¿no? Y así convertir sus coordenadas directamente. Vamos a anotar, quiero aprovechar los instrumentos de medida para anotar directamente sus dimensiones. Entonces aquí tenemos, vamos a aprovechar la lupa, tenemos 5.4 centímetros, ¿no? En el eje horizontal. Entonces acá más 5.4 más 5.4 en I. Bien, ponemos en vertical esto. Reglita. Y en vertical son 5.4 centímetros, ¿no? Perfecto. Entonces se dan cuenta, los dos, tanto horizontal y vertical, salen lo mismo. Es por el ángulo de 45 grados que está acá, que es lo mismo abajo, ¿no? Ahora, para el ángulo de 30 grados que tenemos acá, vamos a también medir con la regla, vamos a aprovechar directamente el vertical. A ver, desde arriba, podemos invertir esto para que no se malinterprete, ¿no? La forma en la que usamos los instrumentos. Entonces, desde 0 hasta abajo son 4 centímetros. Entonces tenemos aquí 4 centímetros, como está vertical hacia abajo, negativo, ¿no? Unos 4 centímetros en J. Y también es J, perdón. Muy bien. Y horizontal, nuestro vector en su eje horizontal, me parece que son 7 centímetros, ¿no? 7.1 centímetros. Podemos hacer la notación con S decimal en I, ¿no? Muy bien, entonces vamos a recorrer un poquito los instrumentos de medida y listo. Entonces, A en forma polar, primero. En forma polar, A, el vector de la fuerza A, será módulo. El módulo lo tenemos acá, 7.5 centímetros. Y tenemos el ángulo que medido desde este 0 grados hacia arriba son 45 grados, ¿no? Entonces esos 45 hay que anotarlos. Después tenemos la fuerza de B también. ¿Cuánto es el módulo de B? Serían 8 centímetros. 2 puntos.
y el ángulo. Bueno, aquí en este caso hay que ser predominante. Aquí el ángulo tiene que ser medido desde el 0 hasta donde está el vector, ¿no? Hasta ahí. ¿Cuántos grados tendría en ese caso, no? Habría que restar los 360 que da la vuelta, una vuelta completa, estos 30 grados. Entonces, en ese caso, el ángulo sería 330 grados. Esa es la notación polar. Ahora vamos a ver la notación rectangular, con sus coordenadas rectangulares. Entonces, acá, el vector FA tiene en Y o X horizontal más 5.4. Positivo porque está hacia la derecha, ¿no? Y verticalmente también positivo porque está hacia arriba, 5.4. Los dos valores iguales, idénticos por el ángulo 45, ya te dije. Y el valor en B, FB, vamos a tener horizontalmente más 7.1 en Y y menos 4 en J. Muy bien, una vez convertido en coordenadas rectangulares, podemos aprovechar para hacer la suma, ¿no? Entonces nos piden encontrar la suma. Vamos a trasladarnos a una hoja en blanco. Muy bien, entonces para encontrar la resultante, que es la suma de A más B, nosotros vamos a utilizar sus coordenadas rectangulares, ¿no? Entonces no hay mucho que copiar en este caso. Podemos hacer la suma directamente porque no tenemos que cambiar el signo, ambos son positivos para encontrar la fuerza resultante. Entonces acá vamos a tener la suma directa que van a ser más 12.5 en Y y en J más 1.4, ¿no? J. Sumamos verticalmente X con X y Y con Y. Una vez obtenido este resultado, lo graficamos para saber el módulo, valor de la fuerza resultante, que es lo que nos piden en el ejercicio, ¿no? Entonces acá, el eje cartesiano, tenemos ahí, y más 12.5 sería al lado derecho, ¿no? Vamos a nuevamente nuestro material geométrico, acá. Entonces horizontalmente tenemos más 12.5 horizontal y acá trazamos 12.5 y verticalmente 1.4. Aquí 1.4. Entonces mucho cuidado con la cabeza del vector, que no sobrepase ni el 1.4 ni el 12.5, ¿no? Entonces más 12.5 en Y y más 1.4 en J. Cerramos coordenadas rectangulares, cerramos el rectángulo cuadrado en algunos casos y trazamos la resultante, que sería esta de acá. Muy bien. Tenemos el vector resultante, la fuerza resultante en la gráfica, ¿no? De esta fuerza resultante que acabamos de dibujar o graficar, vamos a medir el módulo. El módulo sería su tamaño. Nos ayudamos con la lupa y tenemos 12.5, ¿no? Aproximadamente 12.5. Prácticamente lo mismo, es que el tamaño del J no es muy grande. Entonces, estas son coordenadas, en nuestro caso, rectangulares. Coordenadas rectangulares. La operación que hemos realizado, ¿no? Nos saca coordenadas rectangulares también. Y al ladito vamos a anotar la fuerza resultante en coordenadas polares, que serían los mismos 12.5 centímetros. Y el ángulo, que sería ¿cuántos graditos? Vamos a ver acá. Vamos a tomar en cuenta cuántos graditos serían. Serían como 6 graditos, ¿no? Partiendo de abajo. Entonces acá nosotros tenemos, por si acaso aquí, el 0 grados, ¿no? Y ahí, aquí serían 10 grados, estamos antes. Entonces 6 graditos. Perfecto. Entonces estas serían las coordenadas polares
del vector resultante. Como habíamos dicho anteriormente en la escala, nosotros dijimos que 1 centímetro equivale a 100 newtons. Si tenemos 12.5 centímetros, la fuerza resultante tendría un valor en módulo, de 1250 newtons, y el ángulo, bueno, copiamos simplemente de 6 grados, ¿no? Y eso es todo. Entonces habríamos realizado la suma de A más B, ¿no?, en coordenadas rectangulares, para después convertir por método gráfico a coordenadas polares. Aquí también tenemos la conversión de polar rectangular en un eje cartesiano. Eso es todo. Muchas gracias.